Hay muchos puntos que podemos entender acerca de la salvación, y es que la salvación viene por gracia de Dios y salva al peor de los pecadores. No es por obras como lo dice la palabra, sino por gracia. La gracia de Dios será dada a cualquiera que la pida a través de la fe en Jesucristo como suficiente Salvador. Y quizás hay personas que dicen, la gracia es esencialmente injusta, porque la promesa de un futuro eterno con Cristo era tan válida para el ladrón en sus últimos momentos como para aquellos que vivieron toda una vida moral, sirviéndole a Dios y guardándose para Dios. Quizás pueda parecer injusto, pero esa es la gracia de Dios. Un hombre que merecía la eterna condenación, ¿acaso Dios no iba a tener de él misericordia? La gracia nos da más de lo que merecemos o esperamos, por eso somos salvos por gracia, porque aunque este hombre merecía la condenación eterna, Jesús le concede a este ladrón vida eterna. Y es que transcurrían los minutos de la agonía y la energía vital de Jesús crucificado, pues estaba agotando lentamente, pero sin embargo, aún tiene Jesús la fuerza para realizar un último acto de amor en favor de uno de los dos condenados a pena capital que se encontraban a su lado. En esos instantes trágicos, mientras el sol está aún en lo alto del cielo, Cristo y aquel hombre tienen un eventual diálogo compuesto por dos frases muy esenciales. Por un lado está la petición del malhechor, al que la tradición llama el ladrón o el buen ladrón, el convertido en la hora extrema de su vida, como quien diría se convirtió en el último momento de su vida. Jesús decía a este hombre, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En cierto sentido es como si aquel hombre pidiese ayuda en su último momento. Es que simplemente hacía la petición al mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, llamándolo por su nombre, un nombre con un significado luminoso. En ese instante, el Señor le salvaba. Y luego viene el imperativo, acuérdate de mí. En el lenguaje de la Biblia este verbo tiene una fuerza particular que no corresponde a nuestro pálido recuerdo. Es una palabra de certeza y de confianza, como para decir, tómame a tu cargo y no me abandones. Sé como ese amigo que me sostiene y me apoya. Y como Jesús, estando en la misma condición de ese hombre, no se iba a compadecer de aquel hombre que le decía, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si precisamente era el propósito con el cual Jesucristo había venido a la tierra, era el propósito de darle vida a una humanidad que se encontraba totalmente perdida en los deseos de sus pensamientos y de sus corazones, alejados totalmente de un Dios santo. Pero aquel hombre, en medio de su necesidad y en medio de su dolor y quizás desespero, porque se encontraba condenado también al mismo fin de muerte, porque había cometido un crimen, se había encontrado con el Hijo de Dios, el abogado que lo podía ayudar en ese momento. Ahora, ¿por qué en la crucifixión de Jesús uno de estos dos criminales que fueron crucificados juntamente con él fue eternamente salvo y por qué el otro no? ¿Qué enseña su historia acerca de la salvación? Lucas fue el único evangelio que registra esta historia en su totalidad. Junto con Mateo y Marcos, Lucas es de los que menciona que los dos ladrones se burlaban de Jesús, pero Lucas es el único evangelio que menciona que uno de estos dos hombres que se burlaba de Jesús cambia su manera de pensar totalmente, a lo que Jesús responde con una promesa. Y así como Lucas lo describe como ladrones,
y que prácticamente eran hombres criminales o malhechores. Uno de ellos admite que verdaderamente era malo y admitía su error delante de Jesús. Algo que llama totalmente la atención es que antes de que este hombre arrepentido expresara su fe en Jesucristo, los contextos de los 3 evangelios sugieren que este criminal había presenciado a Jesús orando por sus asesinos burlones. Y es que Jesús, estando en la cruz, oraba por aquellos que le escarnecían. Y quizás aquel hombre se percataba de que Jesús oraba por aquellos que se burlaban de él estando en la cruz. Y por eso Jesús le decía al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como lo describe Lucas en el capítulo 23, verso 34. Además, este ladrón pudo haber visto ese cartel que habían puesto en la cruz de Jesús que decía: este es Jesús, Rey de los judíos. Aquel ladrón pudo haber presenciado muchas cosas en el momento en el que se encontraba en la misma condición de Jesús. Pudo haber presenciado otros fenómenos sobrenaturales como el que hizo el centurión romano cuando ellos declaraban: verdaderamente este era hijo de Dios, como lo registra Mateo capítulo 27, verso 54. Él sabe que es un pecador. Sabe que merece condenación por sus pecados. Reconoce que no es digno de la misericordia de Jesús. Reconoce la inocencia de Jesús. Es testigo del espíritu perdonador de Jesús hacia los pecadores severos. Cree este hombre que Jesús es el Mesías que está muriendo en la cruz como Salvador y que resucitará de entre los muertos luego para poder gobernar. Él cree que Jesús le puede garantizar una eternidad segura junto con él. Ahora, ¿qué es lo que el ladrón no hace estando en la cruz? Este hombre no expresa ningún derecho moral para recibir el favor de Jesús. Segundo, no hace buenas obras que pueda reclamar como mérito ante Dios. Tercero, no presenta una prueba que se está apartando o de que se va a apartar de sus pecados. Cuarto, no tiene buenas obras para probar que perseverará en su nueva fe. No es ni promete ser bautizado. Este hombre no indica que está haciendo a Jesús como el amo de toda su vida. No hace los compromisos del discipulado, no muestra crecimiento en la santificación, no pide la liberación temporal en la crucifixión y además de eso no expresa su fe verbalmente de la manera que esperaríamos. Pero hubo algo que sí hacía este hombre, hubo algo que sí hizo el ladrón. Y el primer punto es que cambia de parecer, de burlarse de Jesús a reconocerlo como el Señor y Salvador del mundo. La segunda parte que sí hace este hombre es que él expresa su cambio de opinión totalmente por medio de una petición con fe en lo que Jesús podría hacer por él. Y tercero, y creo que es el punto más importante que este hombre pudo haber tenido, y es que él cree en quién es Jesús como Mesías, como Rey, pide un futuro con él en su reino. Simplemente le bastaba a un hombre que no tenía esperanza creer que Jesucristo era el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Salvador de todo el mundo. Hay muchos puntos que podemos entender acerca de la salvación, y es que la salvación viene por gracia de Dios y salva al peor de los pecadores. No es por obras como lo dice la palabra, sino por gracia. La gracia de Dios será dada a cualquiera que la pida a través de la fe en Jesucristo como suficiente Salvador. Y quizás hay personas que dicen: la gracia es esencialmente injusta, porque la promesa de un futuro eterno con Cristo era tan válida para el ladrón en sus últimos momentos como para aquellos que vivieron toda una vida moral, sirviéndole a Dios y guardándose para Dios. Como ejemplo del apóstol Pablo, de Nicodemo y de Cornelio, que fueron hombres que vivieron una vida para el Señor. Es que es algo que simplemente
simplemente no se puede comprender porque tenemos un pensamiento humano, pero el pensamiento de Dios va mucho más allá de lo que pensamos como seres humanos y quizás pueda parecer injusto, pero esa es la gracia de Dios. Un hombre que merecía la eterna condenación, ¿acaso Dios no iba a tener de él misericordia? La gracia nos da más de lo que merecemos o esperamos, por eso somos salvos por gracia, porque aunque este hombre merecía la condenación eterna, Jesús le concede a este ladrón vida eterna. Por eso la palabra en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el libro de Tito capítulo 3 verso 5 dice la Biblia: nos salvó. ¿Quién nos salvó? Jesucristo. Y además dice: no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Porque si nosotros vemos qué obras de justicia había hecho el ladrón, ninguna. Porque era un malhechor y al contrario había hecho obras injustas. Por eso la Biblia dice: no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Usted necesita la salvación de su alma y usted ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Recuerda que Dios quiere usarte. Dios le bendiga.